junto con el señor Salvador Silvestre Sívori, que es el titular de la AFI, que puso él mismo, y aparentemente habrían espiado a todos los miembros del gabinete del gobierno, inclusive a Karina Milei. Universidad de Itela. Vos viste que mucho se ha hablado, María, este fin de semana sobre la salida de Pose, ¿no? Sí. Según mi información, Pose está realmente out, fuera del gobierno, fuera. Lo único que falta es saber cuándo el presidente anuncia y le da la salida definitiva. Pero Pose está fuera del gobierno. Y a mí me contaron que, porque lo que pregunté es, ¿por qué el enojo? Si Pose es amigo de Milei hace 20 años, compartieron momentos tristísimos y espectaculares ambos, juntos. ¿Por qué se rompió esa amistad de 20 años? ¿Qué pasó? Me cuentan que hay un señor que se llama Antelo en el gobierno, que es el que le manejaría el espionaje dentro de la jefatura de gabinete, junto con el señor Salvador Silvestre Sívori, que es el titular de la AFI, que puso él mismo, y aparentemente habrían espiado a todos los miembros del gabinete del gobierno, inclusive a Karina Milei. Inclusive mandaron a espiar. Pose mandó a espiar a la propia hermana del presidente. Y aparentemente habría algunas cosas turbias entre Nicolás Pose y el titular del Estado Mayor Conjunto. Algunos manejos turbios. Y algunas otras cajas de las cuales se habría apoderado el señor Nicolás Pose en una forma, ¿cómo te lo puedo decir, María? Voraz. ¿Cómo? Voraz. Y una interna muy poderosa y muy potente con Santiago Caputo. Batalla que termina ganando Santiago Caputo, ¿no? Obviamente. Y me cuentan también que hay 3 ministros que también están en la cuerda floja. 3 ministros estarían en la cuerda floja. Viste que el presidente el otro día con Majul dijo, bueno, vamos a revisar, porque una vez que tengamos el hito, así lo llamó, el hito de la ley bases, todo el gobierno va a estar en revisión. Tengo entendido que además de la salida de Pose, hay 3 ministros que están en la cuerda floja. Esa es la información. Sí. ¿Por qué la posición? ¿Por qué la confusión? Porque el comunicado anterior lo hizo la gente de Nicolás Pose y en el gobierno ahora hay como la última bronca con Pose porque se mandó solo haciendo ese comunicado. Inédito. ¿Está bien? ¿Se entiende la confusión? Lo único que le faltaba a Pose es explicar perfecto, eso. De acuerdo a la información que tengo, es lo que está diciendo vos. Pablo, se mandó solo Pose hizo ese comunicado y generó la confusión. Acá esta noche debería haber habido una sola comunicación, la que acabamos de leer. Es esta. Y fíjate lo que acabamos de leer. Fíjate que notable, el ministro de Economía, Luis Caputo, inmediatamente retuitea en su cuenta oficial el comunicado de la Oficina de la Presidencia de la Nación. Obvio, claro. Es el otro, yo diría, es el fake. Bien, Este es el verdadero, el otro... Sí, en limpio. Lo que acabamos de leer es lo oficial. Se fue Pose del gobierno, lo empujaron a que se vaya, presentó la renuncia. La jefatura de gabinete absorbe el Ministerio del Interior y jefe de gabinete y ministro del Interior va a ser Guillermo Francos. El secretario del Interior va a ser el segundo actual de Francos. En la jerga periodística, Francos asume la figura de un superministro, exactamente, un jefe de gabinete con mayor volumen político, que es lo que le está diciendo esto lo escuché ya, ¿te acordás? Volumen político. Es un clásico de la política, pero evidentemente hay un reconocimiento a Franco, lo dijimos el primer día, el más político de todos los ministros, el más clásico en el ejercicio de la política que tiene el gabinete y de alguna manera el más eficaz, porque él que tuvo que tratar de surcir todo lo que el gobierno rompía en la primera parte. Quiero corregir y después pasemos en limpio todo. Me acaba de escribir el ministro de Economía, Caputo, dice, yo no retuiteé nada, Luis, es una cuenta fake mía, perdón, pensé que era... Y porque me lo enviaron a mi WhatsApp, ¿no? Digo, el señor que tiene la cuenta fake de Caputo tiene también mi WhatsApp, lo que no es ningún problema. ¿pasamos en limpio? Sí, vuelvo. Dale. Guillermo Francos va a ser jefe de gabinete y ministro del Interior. Va a ocupar los 2 cargos, ¿sí? El Ministerio del Interior se degrada a secretaría, queda bajo el ámbito de la jefatura de gabinete y Catalán ocupará ese cargo, es un hombre de máxima confianza de Guillermo Francos. Pose presentó hoy la renuncia, lo conminaron a que la presente. Estoy hablando de una persona muy importante del gobierno,
muy importante del gobierno, y me dice, explícame esto. Le digo, ¿cómo es esto? Es el último desvarío de la salida de Pose, el comunicado anterior. Es decir, Pose no se va por la puerta grande, se va por la ventana. Quien está diciendo que va a ocupar un cargo es Pose, no el gobierno. ¿Está bien? Hacia adelante, debuta mañana Guillermo Franco como jefe de gabinete con una reunión con senadores. Claro. Mañana Guillermo Franco debuta como superministro en una reunión con senadores. Franco era el que tenía la relación, la voz cantante y la relación política con todos los gobernadores, el que negoció la ley bases, el que se juntó con diputados y senadores. Ahora, ¿qué asume? ¿Qué suma? Y suma la coordinación general de todo el gabinete. ¿Puedo agregar algo? Que yo lo consulté a mi fuente ayer, muy cercano al presidente de la Nación. Pregunté, ¿se va Pose? Sí, se va Pose. ¿Cuándo se va? De acuerdo a los acontecimientos y la velocidad que tenga. La velocidad ha sido vertiginosa, horas. Luego, si se va Pose, ¿se van toda la gente a la que trajo Pose? Bueno. Incluido el titular de la agencia de inteligencia, el señor Silvestre. ¿Cómo se llama? Silvestre Sibori. Bueno, se debería ir toda la gente que trajo Pose. Y esto implica que se vayan muchas de las personas a las que Pose designó y que formaban parte de un gobierno anterior. Por ejemplo, el señor Luque, Ferrocarriles Argentinos, y todo lo que ya sabemos de todo el lío que se armó. Nosotros creemos que sí, nosotros entendemos que sí. Cuidado, porque esto puede traer repercusiones e impacto mucho más importantes de los que muestra este comunicado, ¿no? Sí, Luis, todas las empresas públicas que hoy están bajo la órbita de Pose, ahora siguen en el mismo lugar. Nada más que van a quedar debajo de la órbita de Francos. Es un tema que ha generado gran revuelo junto con el otro que vos contaste. La última gota que rebalsó el vaso en la situación de Pose con el gobierno es autos misteriosos persiguiendo a funcionarios de primera y segunda línea del gobierno. ¿Sí? Conversaciones que alguien puede haber escuchado de funcionarios muy importantes del gobierno. A ver, lo traduzcamos. Espió a sus pares. Bueno, Nicolás Pose mandó a espiar a los propios funcionarios y ministros del presidente Milei. Es lo que se sospecha. Sí, no hay evidencia. Pregunto, ¿por qué se va Pose? Por eso se va por la falta de gestión a la hora de nombrar por gente. Por ambas. Se va por haberle puesto... Déjenme terminar el cosa. ¿Cómo no, señor Pablo? Gracias, caballero. Se va por haberle puesto mayores obstáculos a cualquiera que ingresara, que viniera del lado del PRO, que a tener una vista mucho más flexible para dejar a funcionarios del anterior gobierno. Sí. Se va por todo eso. ¿Vos me respondés? Se va por todo eso. Precisiones. Hubo 2 ministros que le dijeron al presidente, creemos que nos están espiando. Sí. Más precisiones. Cuello de botella. Sandra ante Petovelo. Decisiones, no lo sé. 2 ministros. Ok. Leila, ¿hay algo que se pueda decir dentro del ministerio? No. Bueno, luego, cuello de botella, sí. Quedaban en un cuello de botella y las retenía Pose. Le estaba erosionando la relación de Milei con Macri, porque Macri hablaba con Milei, le sugería nombres y políticas, le decía, habla con Pose que él te va a escuchar, y después volvía y no pasaba nada. Hasta que Macri le dijo a Milei, Javier, ¿es Pose o sos vos? Y Javier le dijo, presidente, le dice presidente, el presidente Milei le dice presidente a Macri. Le dice, no, presidente, nosotros tenemos la voluntad de confluir. Esto también hizo ruido. Lucas, ¿pudo haber sido ese ruido motivo de salida de Pose? ¿O también la implementación de algunas políticas que se anuncian y no se terminan ejecutando? No, claramente, como lo dice el comunicado de la propia jefatura, hubo diferencias de criterio respecto a las expectativas que el presidente tenía sobre el jefe de gabinete. Es una salida conflictiva, sin lugar a dudas, 2 comunicados, es una comunicación desorganizada del cambio y además desautoriza al propio presidente que había dicho que estos cambios iban a producirse una vez sancionada la ley bases, ¿no? Okay. Y me parece que es la confirmación de algo que ya estaba implícito en el discurso del sábado de Milei, porque el propio oficialismo impulsó la idea de que fue un discurso dialoguista o de convocatoria al diálogo. Bueno, Guillermo Franco, como jefe de gabinete, es la confirmación de esta postura del gobierno. Impuso su línea política, que es la de no pelearse ni de insultar a los opositores. Hay una concatenación de malas decisiones de Pose, evaluadas por el gobierno, que comienzan con aquel ya famoso decreto de Semana Santa, en el cual el presidente firma el aumento de sueldo para todos los funcionarios. Sí. Una persona de Pose le hace firmar eso, al mes salió eyectada. Ahí se rompió la confianza entre el presidente y Nicolás Pose.
Pose. Y después vino una concatenación de cosas que las explicó y las enumeró muy bien Pablo. Es un cúmulo de todo, y lo que conté por último, y esto que tanto se habló desde el viernes, esta situación vidriosa, es la que terminó de rebalsar el vaso, es la gota que rebalsó el vaso. Yo no creo que Pose ocupe un lugar importante en la próxima etapa de gobierno en virtud de todo esto que está sucediendo. No. Y sobre todo por la salida. Por lo pronto vamos a tener un jefe de gabinete que habla. Claro. Sí. No, y además que se vincula con el Congreso, que es muy importante. ¿Te puedo dar otro dato? Que habla, que da una Dale, que quiero volver Hay un dato importante. Sí. El tema de empresas públicas, es muy importante esto, muy importante. El tema de las empresas públicas hoy quedan para Franco, pero se va a evaluar con el correr de los días qué es lo que va a suceder, porque hay una mega estructura detrás de Pose. Claro. Petovelo y Pose tienen las dos estructuras más grandes, más importantes. Más importantes, ¿sí? Bueno, ¿tenés información de último momento? No, que no, tenemos que está chequear? bien que mañana Guillermo Franco debuta como superministro en una reunión con senadores. El presidente está viajando, ¿sí? Y si la palabra es crisis o cambios, los dos cambios importantes se dieron con el presidente de viaje. Sí. La ley de bases, ¿te acordás? Sí. En Israel y ahora en Estados Unidos, Sí. previo a una reunión con Mark Zuckerberg. Ley de base está match point, ¿no? Con un voto para uno y un voto para otro, y puede salir para cualquier lado, ¿no? ¿Qué te dicen? El gobierno confía en que tiene los votos para la aprobación en general, más allá de lo que diga el dictamen ahora. Ahora, como corolario de esto, Dale. hoy tenemos una renuncia, 2 comunicados. La última gran desprolijidad de Pose, si es atribuible a él, ha sido irse del gobierno con un conflicto comunicacional. Muy bien.